Siempre he creído que uno puede presentarse al mundo con un color. El mío durante años fue el gris. Gris discreto, gris útil, gris que no molesta. Pero ese día en el aeropuerto vestía coral. Un coral encendido, alegre, casi descarado. Lo compré especialmente para ese viaje familiar. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque algo en mí, quizás una esperanza vieja pero terca, me decía que esta vez sería diferente. Incluso me pinté las uñas del mismo tono. Tonterías, diría mi vecina Florencia. Pero para mí era casi un ritual. Como si al combinar vestido y esmalte estuviera conjurando una nueva versión de mí. Una que aún tenía lugar en la vida de los suyos. Llegué al aeropuerto 2 horas antes, como siempre lo hacía. Brian solía decir de niño: mejor temprano que apurado, aferrado a mi mano cuando lo llevaba a sus paseos escolares. Yo repetía la frase en silencio mientras caminaba bajo las luces frías del terminal. Las puertas de vidrio se abrieron con un suspiro automático y sentí que algo dentro de mí también se abría. El aire olía a café caro y perfume de tránsito. A lo lejos los vi Brian, su esposa Soraya, y el pequeño Ezra, mi nieto. Estaban junto al kiosco de revistas. Saludé con la mano. Ezra me vio, movió los deditos en el aire, y yo le devolví una sonrisa tan grande que me dolieron las mejillas. Pero Brian no saludó. Caminó hacia mí con paso firme, maleta en mano, y una expresión que no supe descifrar. No era enojo. Era vacío. Mamá dijo sin preámbulo: ya no estás en la lista. Solté una risa corta, nerviosa, creyendo que era una broma. De esas que no tienen gracia, pero se hacen en familia. ¿Cómo que no? Si tú mismo me mandaste el itinerario. Aquí lo tengo y empecé a buscarlo en el bolso. Brian no miró el teléfono ni el papel. Solo apretó la correa de su maleta y repitió: te saqué. No había suficiente espacio. Mi estómago cayó como piedra. En ese momento apareció Soraya. Gafas de sol, labios apretados. Detrás de ella una joven alta de cabello liso y mochila de marca. Ella viene en tu lugar, dijo Soraya como quien comenta el clima. Está pasando por un mal momento. La joven ni siquiera saludó. Hablaba por teléfono. Soraya giró un poco la cabeza marcando su aprobación con una ceja. Yo, que aún sostenía mi pase de abordar, sentí que las letras impresas se volvían humo. Pensé que era un viaje familiar. Susurré. No como reclamo. Más bien como quien busca entender dónde se equivocó. Los planes cambiaron, respondió Soraya encogiéndose de hombros. Brian evitaba mis ojos. Creímos que podrías quedarte cuidando la casa, regando las plantas. Siempre te han gustado tus rutinas, añadió como si me ofreciera una alternativa válida. Las palabras se deslizaron dentro de mí como hielo. El vestido coral tan cuidadosamente elegido empezó a sentirse como una exageración ridícula. Una bandera demasiado brillante en una guerra que yo no sabía que se estaba librando. Mis manos temblaban, pero no dije nada. Soraya dio media vuelta. Brian la siguió. Ezra dudó un segundo. Me miró pequeño y confundido. Lia, la joven que ocuparía mi asiento, le tomó la mano y lo arrastró tras ellos. Me quedé allí sola en medio de un aeropuerto que no se detuvo. Las maletas rodaban. Los anuncios mecánicos zumbaban nombres de destinos a los que no iría. Nadie me empujó. Nadie me miró. Y sin embargo sentí que el suelo se alejaba de mis pies, como si hubieran despegado sin mí. No corrí tras ellos. No grité. No hice una escena. Solo giré lentamente y caminé hacia las ventanas donde los aviones esperaban su turno para elevarse. Uno tras otro se despegaban del suelo con una facilidad envidiable. Mi reflejo en el vidrio me mostró a una mujer de 60 y tantos, con un vestido coral que ya no tenía sentido, con un pase de abordar en la mano, y una tanta ausencia que nadie parecía notar. Mi nombre es Calista Vela. Y esa fue la última vez que creí que alguien más tenía derecho a decidir si yo merecía un asiento. Volví a casa en silencio con la maleta rodando detrás de mí como un perro fiel
que no entiende por qué lo dejaron afuera. El vestido coral seguía puesto, pero ya no tenía la misma energía que por la mañana. Ahora era una tela demasiado viva para un cuerpo que solo quería desaparecer. En el taxi no dije palabra. El conductor, un joven amable con barba incipiente, me preguntó si necesitaba ayuda con el equipaje. Moví la cabeza en señal de no sin mirarlo. La radio sonaba bajita una bachata que no reconocí. Pero cada palabra hablaba de abandono. La calle donde vivo es tranquila, de esas, donde las vecinas riegan las plantas con bata y chanclas. A esa hora ya no quedaba nadie afuera. El sol comenzaba a caer proyectando sombras largas que parecían dedos tratando de alcanzarme. Metí la llave en la cerradura y me quedé ahí con la mano en la perilla sin abrir. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí se resistía a entrar a una casa vacía, con la maleta intacta, el corazón lleno de preguntas y los ojos a punto de quebrarse. Empujé la puerta solo lo justo para pasar. La maleta quedó al lado en el recibidor. Todo estaba tal como lo había dejado por la mañana. La cocina ordenada, la tetera, aún limpia, el florero con lirios blancos recién abiertos. Nada parecía fuera de lugar excepto yo. Dejé caer el bolso en el sofá y me quedé de pie en medio del salón como si no supiera a dónde ir. Me miré las manos. Todavía sostenía el pase de abordar. Arrugado, manchado de sudor, con mi nombre impreso en letras negras. Calista B, la fila 11A. Y debajo de ese nombre, como si lo viera de repente con otros ojos, imaginé una línea negra gruesa definitiva. Una línea que lo tachaba todo el asiento, el viaje, mi rol de madre, mi lugar en esa familia. Me senté en el suelo. No en el sofá mullido ni en el sillón preferido donde suelo leer. No, en el piso frío de cerámica con las piernas cruzadas, como si ese contacto con la tierra pudiera anclarme. Al principio solo respiré. Luego solté un suspiro largo de esos que uno lleva días guardando sin saberlo. Y después vino el llanto. No uno elegante ni cinematográfico, sino ese llanto roto que hace ruido, que moja el cuello, que no avisa. Me tapé la boca con las manos para no escucharme. Pero aún así me oí. Me lloré. Y en medio de ese desborde las imágenes volvieron. Como un carrete viejo que alguien rebobinaba sin permiso. Soraya diciendo en tono casi dulce: ¿seguro que quieres traer ensalada? A veces las tuyas caen pesadas. Florencia, mi vecina, bajando la voz en las reuniones, porque según ella tu nuera no te soporta. Los silencios incómodos cuando entraba a Sunis habitación. Las veces que ofrecí cuidar a Ezra y me dijeron que ya tenían a alguien. La Navidad donde Brian me regaló una vela con olor a ropa limpia y Soraya recibió una pulsera de oro. No era odio, nunca lo fue. Pero sí era una especie de exclusión calculada. Como si estuvieran barriendo suavemente los bordes hasta que ya no quedara espacio para mí en el centro. Y yo, como tantas mujeres de mi edad, lo había aceptado sin hacer ruido, pensando que así funcionaban las cosas, que mientras no molestara, mientras estuviera disponible y útil, seguiría teniendo un sitio. Me arrastré hasta la maleta. Abrí el cierre. Todo seguía perfecto. Los vestidos enrollados con cuidado, las sandalias nuevas, los regalos pequeños que había comprado para cada uno, una bufanda ligera para Soraya, una gorra de béisbol para Ezra, un libro de tapa dura para Brian. Pasé los dedos por cada objeto. Y fue entonces cuando me quebré de nuevo. Porque no eran regalos. Eran intentos de volver a ser parte. Tomé el pase de abordar y lo coloqué sobre la maleta como quien deja una nota sobre un ataúd. Me quedé ahí sentada en el suelo con las rodillas al pecho. Y pensé, ¿en qué momento me volví invisible? La respuesta no llegó. Solo el silencio. Un silencio que ya no era cómodo ni natural. Era un silencio con eco. Un eco que decía: no encajas en nuestros planes. Las mismas palabras que Brian me había dicho horas antes. Y aún así algo dentro de mí no se terminaba de romper. Algo seguía vivo.
aunque fuera chiquito, como una brasa debajo de cenizas húmedas. Algo que decía, esto no se acaba así, pero aún no sabía qué era, ni cómo usarlo. Solo sabía que por ahora no podía más que quedarme ahí, en el suelo, con mi nombre tachado, y la certeza de que alguien había decidido que yo sobraba. Pero también muy en el fondo, una vocecita lamía la antigua que susurraba, «Eso creen». Al día siguiente la casa se despertó antes que yo, o al menos eso parecía. La luz entraba por las persianas con una claridad que no pedí, y los pájaros en el árbol del jardín cantaban con una insistencia casi insolente. Me quedé en la cama mirando el techo durante largos minutos. No había apuro, no había plan. No había nadie que esperara algo de mí. Ese silencio absoluto que en otros tiempos me había parecido paz, ahora se sentía hueco demasiado grande, como si la casa hubiera crecido durante la noche y yo me hubiera encogido. Me levanté por inercia. Encendí la cafetera. Ni siquiera tenía ganas de tomar café, pero necesitaba escuchar algún sonido familiar. Algo que dijera que yo aún vivía aquí. Me serví media taza y la dejé sobre la encimera. Miré alrededor. Todo estaba limpio, inmóvil. Ni una silla fuera de lugar. Como una maqueta de revista. Quise moverme a hacer algo útil, cualquier cosa que me distrajera de las imágenes que seguían repitiéndose como un noticiero sin fin. Brian desviando la mirada a Soraya diciendo, «Pensamos que podrías cuidar las plantas». El rostro de Lía con sonrisa de cortesía, ocupando el lugar que había sido mío. Fui a la despensa. Abrí la puerta con decisión forzada y empecé a sacar todo. Latas, frascos, bolsas de arroz, paquetes de pasta, todo fuera. Organicé por fecha de vencimiento, por tipo, por tamaño. Había algo en ese orden que me calmaba. Como si al alinear botes y clasificar etiquetas, pudiera también ordenar las emociones que me revoloteaban adentro como pájaros atrapados. Saqué un paquete de galletas que llevaba ahí meses, y lo abrí solo por el placer de romper algo. Ni siquiera me las comí. Las dejé sobre la mesa como prueba de que al menos algo se había desmoronado bajo mi control. Pero no bastaba. El silencio seguía ahí. No el de la casa, sino el otro. El que se instala cuando te das cuenta de que llevas años ocupando un espacio, sin que nadie lo note. Y en ese momento, como un reflejo casi animal, caminé al pasillo. Abrí el armario largo ese que Damián solía llamar el túnel del olvido. Entre abrigos viejos y cajas de zapatos vacías, mis manos tocaron metal. La caja fuerte. Gris, cuadrada, pesada. Damián la había guardado ahí siempre sin explicación. Cada vez que yo preguntaba, él decía, «Papeles sin importancia». Nunca me detuve a abrirla. El matrimonio te enseña a dejar ciertas puertas cerradas. No por miedo, sino por costumbre. Por comodidad. Porque confiar también es elegir no mirar. Pero ese día, con el cuerpo aún tibio de llanto y la cabeza tan vacía como la lista donde una vez estuve, decidí mirar. Busqué la llave. Sabía exactamente dónde estaba, aunque nunca la había usado en el cajón de las cosas, sin nombre, junto a tornillos sueltos y velas que ya no huelen a nada. El clic del candado fue suave, sin drama. Como si la caja también estuviera cansada de esperar. Dentro papeles, sobres amarillos, carpetas con bordes gastados, y una fotografía que no recordaba haber visto nunca. Damián joven con uniforme de piloto y una sonrisa que no usaba desde hacía años. Me senté en el suelo de nuevo. Era el lugar natural de estos días. Saqué un sobre blanco. En el frente mi nombre con su letra clara firme. Para Calista. Solo si estás sola. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro una carta. Querida mía. Si estás leyendo esto es porque algo falló. Tal vez me fui, tal vez te dejaron sola. De cualquier forma es hora de que recuerdes quién eres. Vuelo Norte. La empresa de vuelos que inicié hace 20 años es legalmente tuya. Siempre lo fue. La mantuve en secreto para protegerte.
No quería que cargaras con más de lo necesario, pero tú siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Los documentos están en esta caja. 51% de propiedad. Tu nombre está en todo. Habla con Marcial Vázquez. Él sabrá qué hacer. Un día necesitarás tus alas. Aquí están. Vuela, Cal. No dejes que te aten al suelo. Me llevé la mano a la boca. No por sorpresa, sino porque esa voz era la de alguien que me conocía incluso en mis silencios. Era la de Damián, sí, pero también era la mía, la que había ido apagando con los años para no incomodar, para no desentonar, para seguir siendo útil, amable, callada. Afuera el sol se filtraba entre las cortinas manchando el piso con luz cálida. El mismo piso donde había llorado horas antes. Pero ahora el silencio no pesaba igual. Ahora tenía forma. Ahora tenía historia. Y en el fondo de ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, escuché una frase clara. No con la voz de Damián, sino con la mía, como un eco que regresaba desde muy lejos, cuando olviden quién eres. Recuérdalo tú. Me quedé un largo rato sentada en el suelo con la carta sobre las rodillas, la mirada perdida en ese nombre, que ya no escuchaba con frecuencia. Vuelo Norte. Creí que Damián la había vendido hacía años. Siempre pensé que aquel proyecto pequeño de vuelos charter era solo una etapa fugaz en su vida profesional, algo que le permitió sentirse útil después de dejar la aviación comercial. Pero al parecer había mucho que no sabía, o que él no quiso contarme. Extendí los papeles con cuidado sobre la alfombra. Había contratos con firmas notariales, certificados de propiedad, incluso un acta de constitución que llevaba nuestro antiguo domicilio como sede legal. Lo que más me impactó no fue el nombre de Damián en los encabezados, sino el mío escrito con todas las letras: Calista Vela de Moreno, propietaria mayoritaria, 51% de acciones. Leí esa línea 3 veces. Luego cerré los ojos como si al hacerlo pudiera escuchar su voz. Otra vez. No en el eco emocional de una carta, sino con esa mezcla de firmeza y ternura que usaba cuando hablaba de lo que importaba. No quería que cargaras con más de lo necesario. Había escrito, pero quizás, sin darse cuenta, me había dado exactamente lo que necesitaba, algo que fuera solo mío, algo que nadie más pudiera darme o quitarme. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía no por la edad, sino por los días de tensión acumulada. Las emociones también tienen peso, y yo venía cargando con muchas sin darme cuenta. Llevé los documentos a la mesa del comedor. Puse la cafetera a calentar por segunda vez. Esta vez sí quería café. Mientras burbujeaba, abrí el sobre con los contactos. Marcial Vázquez. Recordaba el nombre vagamente, uno de los primeros socios de Damián. Siempre se saludaban con un abrazo fuerte y frases cortas. Hombres de pocas palabras y manos firmes. Nunca supe exactamente qué papel tenía en la empresa, pero su nombre estaba en más de un papel importante. Tomé mi computadora. Me temblaban un poco los dedos, pero no por miedo, sino por la conciencia de estar cruzando un umbral que no tenía retorno. Escribí: Marcial Vázquez, vuelo Norte. Aparecieron varios resultados, pero todos llevaban al mismo sitio: un correo electrónico empresarial aún activo. Respiré hondo. Escribí algo breve sin rodeos. Soy Calista Vela. He recibido documentación de Damián sobre mi participación en Vuelo Norte. Necesito hablar con usted. Lo releí 3 veces antes de enviarlo. Luego apagué la pantalla y me senté a esperar con el café aún caliente entre las manos. Pero no tuve que esperar mucho. Menos de 1 hora después, llegó la respuesta. Señora Vela estaba esperándolo. Damián me indicó que llegado el momento, usted me contactaría. Estoy disponible para hablar cuando lo desee. No era un mensaje genérico. No sonaba a protocolo. Sonaba a verdad. Como si de verdad hubiera estado esperando este día. El corazón me dio un vuelco. Por un instante pensé en llamar a Brian. Decirle: ¿sabías que tu padre me dejó una empresa entera y nunca te lo dijo?
pero la voz interior que ahora empezaba a despertar me dijo que no, que este no era un momento para compartir. Era un momento para reclamar algo propio. Agendé una llamada con Marcial para esa misma tarde. Quería tenerlo todo claro antes de tomar decisiones. Pero ya sabía que la primera estaba tomada. No ibas a seguir sentada en mi casa esperando que alguien me devolviera un lugar en su mesa. Ya no. Esa mañana en el aeropuerto me habían quitado un asiento. Y esa misma noche descubrí que siempre había tenido las alas. Solo que me habían convencido de que no las merecía. Me quedé frente al ventanal del comedor mientras caía la tarde. Las luces de los postes se encendían una a una, y en la calle todo seguía igual. Los vecinos sacaban la basura. Los autos pasaban con la radio encendida. Pero dentro de mí, algo se había movido. Algo que no tenía vuelta atrás. No sabía qué iba a hacer aún ni cómo. Pero sí sabía esto, esa empresa llevaba mi nombre. No como legado, no como recuerdo, sino como decisión. Yo no era una figura decorativa ni un testamento simbólico. Yo era la dueña. No me habían invitado a su viaje familiar, pero yo tenía un avión. Y esta vez nadie iba a quitarme el asiento. La llamada con Marcial fue puntual. A las 5 en punto de la tarde, la pantalla del computador parpadeó con la videollamada entrante. Apareció un hombre de unos 60 y tantos, cabello blanco, peinado hacia atrás, rostro curtido por años de sol y aviación, camisa impecable y fondo neutro. No necesitó presentarse. Solo con decir «Señora Vela» y asentir con una leve inclinación de cabeza, bastó para que el aire cambiara. Damián me habló de este momento, fue lo primero que dijo. Me pidió que no le explicara nada a nadie, solo que esperara su señal. Usted, señora, es esa señal. La conversación fluyó con una claridad que no esperaba. Marcial tenía todos los documentos escaneados, archivados, legalmente respaldados. No había letra pequeña, ni cláusulas ocultas, ni dudas pendientes. La participación del 51% estaba inscrita ahí a mi nombre desde hacía más de 15 años. Los dividendos acumulados seguían en una cuenta de resguardo, intactos. Lo único que faltaba era mi presencia activa. Su esposo quiso protegerla, pero también confió en que usted sabría cuándo usar sus alas, añadió Marcial, casi repitiendo palabra por palabra la frase de la carta. En otro tiempo, habría dicho que no, que yo no servía para estas cosas, que era mejor que otros se encargaran. Pero algo en mí, quizás ese cansancio de una vida esperando aprobación, ya no quería seguir pidiendo permiso para ocupar espacio. Así que respondí sin rodeos. Estoy lista. ¿Cuál es el siguiente paso? Marcial no perdió tiempo. Me explicó la estructura actual de Vuelo Norte. La empresa había crecido más de lo que yo imaginaba. Se había consolidado como una firma exclusiva de vuelos privados, con sede en 3 países y operaciones en zonas turísticas de alto perfil. Su CEO, un hombre llamado Anselio Grijalva, llevaba 8 años al mando. Y, según Marcial, mantenía la visión de Damián al pie de la letra. Discreción, eficiencia, elegancia. No lo conocía, pero pronto lo haría. Marcial me coordinó una llamada directa con Anselio, esa misma noche. Cuando atendió, su voz era pulida y directa, pero con un tono que reconocí de inmediato. Respeto sin exageración, profesionalismo, sin arrogancia. Señora Vela, dijo sin tartamudear ni mostrar sorpresa. Esperábamos que este día llegara. Su esposo fue un visionario, pero lo que protegió para usted va más allá de los números. Es una posición estratégica y completamente suya. Me explicó el organigrama, los reportes financieros, los derechos de veto y las decisiones que podía tomar de inmediato. Me escuché a mí misma hacer preguntas, pedir aclaraciones, tomar notas como si lo hubiera hecho toda la vida. Y cuando colgué, lo supe con una certeza que no había sentido en años. No solo podía manejar esto, quería hacerlo. Antes de despedirnos, Anselio hizo una pausa como quien guarda la información más delicada para el final.
Por cierto, dijo con calma, este fin de semana sale uno de nuestros charters a Los Cayos, vuelo 4623. Me pareció relevante mencionarlo porque su hijo está en ese vuelo. Brian Moreno, con 4 acompañantes. Mi mano se quedó suspendida en el aire. Por un instante no supe si reír o cerrar la computadora. En su lugar solo respondí, ¿podría enviarme el manifiesto de pasajeros? Por supuesto. El archivo llegó 10 minutos después. Lo abrí despacio. Encontré mi nombre. Luego vi la tachadura. Justo al lado Lia Morniz, confirmada en el asiento que una vez fue mío. Mi garganta se endureció. No solo me habían quitado el lugar, lo habían ofrecido con nombre completo a alguien más. Como si yo hubiera sido una reserva descartable. Volví a escribir. Esta vez al asistente de operaciones de vuelo norte. Por favor, reinstalen a Calista Vela en el vuelo Quaros SN23. Clase ejecutiva. Asiento indistinto. Que se me vea. No se anuncie. Solo se gestione. La respuesta fue rápida. Entendido. Lo manejaremos con la mayor discreción. No añadí explicaciones. No firmé con título ni justifiqué mi solicitud. Solo cerré el correo y me quedé en silencio. Brian no sabía que yo tenía acceso a esa lista. No sabía que mi nombre no era una cortesía, sino una acción con peso. Y lo más importante, no sabía que ahora yo también jugaba. Me levanté de la silla, abrí el closet del pasillo y miré el vestido coral. Aún colgaba planchado. No lo había lavado desde el aeropuerto. No hacía falta. Ya no era símbolo de ilusión. Ahora era un uniforme. Y yo estaba lista para volver a ponérmelo. Pero esta vez no para pedir lugar. Esta vez para ocuparlo sin pedir permiso. Porque si me habían tachado de una lista, era porque no sabían quién era yo. Y esa ignorancia ahora sería su mayor error. La mañana siguiente amaneció sin ruido. Ni un pájaro, ni una bocina lejana. Solo el tic-tac del reloj en la cocina y el leve crujido de la madera bajo mis pies cuando bajé las escaleras. Encendí la cafetera con la misma rutina de siempre, pero ya no me movía como quien sobrevive. Me movía como quien se está preparando. Revisé el correo antes de que terminara de hervir el agua. Ahí estaba el archivo adjunto sin mensaje adicional. El manifiesto oficial del vuelo 4623, emitido por Vuelo Norte para control interno. Lo descargué con lentitud, no por temor, sino porque sabía que lo que estaba a punto de ver ya no iba a doler, solo ibais a confirmar lo que mi cuerpo entero ya sabía. Abrí el documento. Empecé a recorrer la lista de nombres con la calma de quien busca entre papeles viejos una verdad que ya ha vivido. Y ahí estaba Calista Vela tachado. Una línea fina pero definitiva cruzaba de lado a lado las letras de mi nombre. Justo a la derecha, en el mismo asiento asignado, originalmente, Lia Morniz confirmada. Sin observaciones, sin anotaciones, sin disculpas. Me quedé unos segundos mirando ese pequeño gesto administrativo, que sin embargo era todo menos pequeño. Porque no me habían simplemente dejado fuera. Me habían reemplazado. No como quien olvida invitarte a una cena. No, como quien borra tu nombre del buzón y escribe otro encima con marcador negro y trazo firme. Me imaginé la escena. Brian frente a la agente de vuelos diciendo: mi madre ya no va. Va otra persona. Y esa persona siendo aceptada sin cuestionamientos. Me imaginé su tono, sus gestos tranquilos, su forma de convertir la exclusión en algo administrativo como quien saca un mueble viejo para ir a hacer espacio. Y ahí, en ese punto exacto, algo en mí cambió. No fue rabia. No fue llanto. Fue algo mucho más nítido, una determinación que no pedía permiso. Me levanté de la mesa, abrí una libreta nueva y escribí una frase que no había cruzado mi mente en décadas. No soy un asiento intercambiable. Luego miré el reloj. Quedaban menos de 48 horas para el vuelo. Volví al abrir la carpeta de contactos que Marcial me había enviado.
En ella estaba el nombre de Laura Cedeño, jefa de operaciones discretas de Vuelo Norte. Me puse los lentes, marqué su número y esperé. Atendió a la tercera señal. «Laura Cedeño, buenos días», dijo con tono firme. «Buenos días, habla Calista Vela. Necesito reinstalación inmediata en el vuelo 4623. Vuelo ejecutivo. No quiero anuncios, solo que el asiento esté listo. Y que se me vea». Hubo un silencio breve al otro lado. No de duda, sino de reconocimiento. «Entendido, señora Vela. Confirmaré con el equipo de tierra y enviaré actualización del manifiesto dentro de la próxima hora. Gracias». Colgué. No necesitaba más. Volví a mirar el archivo original, aún abierto en la pantalla. Le tomé una captura, no para usarla, no para mostrarla, solo para recordarme si alguna vez volvía a dudar que nadie tiene derecho a borrar lo que una ha construido con años de presencia, de silencios, de cuidados. Que no importa si lo tachan con tinta o con indiferencia, uno sigue siendo lo que es, aunque el mundo prefiera olvidarlo. Abrí el armario del recibidor y saqué la maleta que nunca llegué a usar. Estaba intacta como esperándome. Revisé el contenido, quité los regalos, guardé ropa distinta. No más detalles pensados para agradar. Esta vez lo que llevaba era para mí. Coloqué con cuidado el vestido coral en la parte superior. No por nostalgia, por estrategia. Ya no era símbolo de ilusión, era uniforme de batalla. Tomé una libreta pequeña y anoté una nueva frase. No me escondo más. No me ceden el lugar. Yo lo ocupo. El correo de confirmación llegó mientras cerraba la cremallera de la maleta. Asunto. Re. Solicitud ejecutada. Vuelo 4623. Contenido. Manifiesto actualizado. Calista Vela. Reinstalada. Clase ejecutiva. Asiento 3D. Servicios activados. Sin anuncios externos según solicitud. Ahí estaba. 3D. Ese número no significaba nada para otros. Para mí era el regreso. Y esta vez no iba a esperar que me dieran la bienvenida. Iba a cruzar esa puerta con el nombre que tanto quisieron borrar. Y con la certeza de que ya nadie volvería a subestimarme sin consecuencias. Porque ya no era la madre silenciosa ni la suegra prudente. Era Calista Vela. Y estaba lista para volar. Llegué al hangar privado 15 minutos antes del embarque. Ni muy temprano ni tarde. Justo a tiempo como los que ya no necesitan probar que merecen estar. Llevaba puesto el vestido coral, el mismo que había sido testigo de mi humillación en el aeropuerto unos días atrás. Esta vez, sin expectativa, sin maquillaje de ilusión. Solo una mirada firme, los hombros rectos, y la maleta rodando detrás de mí con la serenidad de quien ha recuperado su espacio. El guardia de seguridad me pidió identificación. Cuando escaneó mi nombre, su expresión cambió sutilmente. Se enderezó un poco más, hizo una breve pausa y murmuró algo por radio. En cuestión de segundos apareció una mujer uniformada, impecable, con una carpeta en la mano y una sonrisa pulida. «Bienvenida, señora Vela», dijo con voz suave pero clara. «El supervisor la espera para acompañarla. ¿Desea té o agua mientras revisamos sus documentos?» Rechacé el té con un gesto de cabeza. No porque no quisiera, sino porque quería observar. Mirar cada detalle de aquel mundo que alguna vez había creído ajeno. Todo se movía con coreografía precisa, equipajes que desaparecían sin ruido, asistentes que hablaban en susurros, empleados que caminaban con pasos medidos. No era ostentación. Era otro tipo de poder. El que no se grita, el que se ejerce con presencia. Me guiaron por un pasillo lateral lejos del bullicio comercial. Una entrada reservada para ejecutivos. La puerta se abrió y la escalerilla del avión ya estaba desplegada. Subí con paso firme. Cada peldaño fue una afirmación muda. No me acompañaba nadie. No había flashes. Solo el sonido sutil de mis tacones sobre el metal. En la puerta del avión me esperaba una azafata joven, rostro sereno, moño perfecto. Me miró con atención sin disimulo y luego asintió con una leve inclinación de cabeza. «Bienvenida a bordo, señora Vela. Es un honor tenerla con nosotros». No respondió como quien repite una fórmula.
Lo dijo como quien ha sido instruida para reconocer autoridad. Su mirada era la de alguien que no solo me veía, sino que sabía exactamente quién era yo. Me ofreció una pequeña toalla caliente en una bandeja de porcelana. La tomé sin palabras. El calor en las manos me recordó que estaba despierta, viva al mando. Avancé por el pasillo con calma. Primera clase estaba casi llena. A la mitad del trayecto los vi. Brian iba en el lado derecho pasillo B junto a la ventana. Soraya en el asiento contiguo, gafas oscuras, copa de vino blanco entre los dedos. Lia estaba justo al frente en la fila A, hablando con Erra, que giró su cabeza justo cuando pasé. Me miró, pestañeó una vez. No dijo nada. Brian levantó la vista primero con indiferencia, pero cuando me reconoció, su cuerpo se tensó como un resorte. Soraya giró la cabeza a la solapar. Sus labios se abrieron un poco como para decir algo, pero no dijo nada. El vino quedó suspendido en su copa. Nadie habló. Nadie se movió. Solo sus ojos me seguían. Yo no me detuve. No busqué confrontación. No ofrecí sonrisas ni ironías. Asentí apenas con la cabeza, como quien reconoce una figura borrosa del pasado. Sin saludo, sin permiso. Pasé entre ellos como el río que ya no pide cauce. Mi asiento, el 3D, estaba en la tercera fila de ejecutiva. Una azafata distinta me esperaba junto a él. Me ayudó a colocar la maleta en el compartimiento superior. Cuando me senté, el respaldo se acomodó solo a mi espalda. Una botella de agua mineral con mi nombre grabado en la etiqueta reposaba en el portavasos. El reposapiés ya estaba desplegado. Me ofrecieron una manta ligera y un menú personalizado. No necesitaba nada de eso. Lo importante ya estaba hecho. Me acomodé con lentitud. Coloqué la toalla caliente sobre mis manos. Cerré los ojos por un segundo, no por cansancio, sino para escuchar el silencio. Ese silencio denso que se instala cuando las piezas del tablero cambian de lugar. Cuando el que estaba sentado al margen ocupa el centro. Detrás de mí podía sentir sus miradas. Los susurros, la incomodidad, las preguntas que no se atreverían a hacer. Nadie se acercó. Nadie osó pronunciar mi nombre. No hacía falta. Yo estaba donde tenía que estar. El avión empezó a moverse hacia la pista. El anuncio de seguridad comenzó a sonar. Tomé la botella, bebí un sorbo y miré por la ventanilla. Afuera el cielo se abría como una promesa antigua. No era venganza, no era exhibición. Era algo más sencillo, más profundo. Era ocupar el lugar que habían intentado negarme y hacerlo en silencio sin exigir disculpas. Solo con presencia, porque a veces lo más poderoso que puede hacer una mujer es sentarse y quedarse, sin permiso, sin ruido, solo quedarse y ser vista. El avión ya rodaba por la pista cuando el altavoz crepitó con esa estática breve que antecede a las palabras importantes. El murmullo leve de los pasajeros se apagó por reflejo. Todos los rostros giraron ligeramente hacia el frente, esperando el típico mensaje de bienvenida, indicaciones de altitud, pronóstico de llegada. Yo también miré al frente, pero con otra expectativa. No por nervios, sino por intuición. Sentí que algo venía. Algo que no dependía de mí, pero que sin embargo hablaba de mí. La voz del capitán apareció con tono firme y educado, ligeramente más pausado que el promedio. Era la voz de alguien que había volado muchos cielos, que sabía cuándo dejar espacio entre palabra y palabra. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a bordo del vuelo 43623 de vuelo norte, con destino a Los Cayos. Antes de despegar, queremos tomarnos un momento para reconocer la presencia de una invitada muy especial que viaja con nosotros hoy. A nombre de toda la tripulación damos la bienvenida a nuestra socia principal y propietaria mayoritaria, la señora Calista Vela. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue una especie de vacío que se deslizó por la cabina robando el aliento de quienes reconocieron el nombre de quienes sabían exactamente
quién era esa mujer que acababan de mencionar. Y después, como una reacción torpe y fragmentada, se escuchó un aplauso aislado. Uno solo, al fondo. Alguien más intentó acompañarlo, pero se detuvo a la mitad. Los aplausos nunca prosperan cuando no hay certeza de si se aplaude lo correcto. Yo no me moví. No hice gesto alguno. Ni levanté la mano, ni sonreí a los asistentes, ni miré hacia atrás. Simplemente seguí sentada en el asiento 3D con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Era un momento que no requería protagonismo. Solo presencia. En el reflejo tenue de la ventanilla pude distinguir el movimiento nervioso de Brian. Su cabeza giró hacia mí con lentitud como si necesitara confirmar que había escuchado bien. No me sorprendió verlo con el rostro pálido, los labios tensos. Sus cejas buscaban una explicación que no llegaría. Soraya al lado se había quedado completamente inmóvil con las gafas ahora sujetadas entre los dedos y la mirada fija en el respaldo del asiento frente a ella. Parecía haber perdido el color. Lia miraba su celular, pero su mano temblaba. Y Ezra, él solo me miraba en silencio como si tratara de unir dos versiones distintas de la misma persona. Nadie habló. Nadie preguntó. Pero las preguntas estaban en el aire como nubes densas. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no lo sabían? Y más importante aún, ¿qué significaba eso ahora? Yo sabía exactamente lo que significaba. Apoyé la cabeza levemente hacia un lado, y sin mirar a nadie permití que una sonrisa se dibujara en mis labios. No era una sonrisa burlona ni de satisfacción. Era la sonrisa de quien se encuentra consigo misma después de haberse buscado durante demasiado tiempo en las palabras de otros. Me vino a la mente una imagen nítida. Brian de niño con su mochila azul y los zapatos aún sin atar, subiendo al autobús escolar mientras yo lo miraba desde la acera. Siempre miraba hacia atrás para asegurarse de que yo seguía ahí. Siempre. Era una mirada rápida, casi tímida, pero esencial. Como si mi presencia le diera permiso para alejarse. Pero ahora, años después, no era él quien buscaba mi mirada. Era yo quien había aprendido a no necesitarla. Cerré los ojos un momento dejando que el zumbido del avión se convirtiera en fondo. Ya no necesitaba explicaciones. No necesitaba que me reconocieran más allá de lo que ya estaba dicho por el altavoz. Las palabras del capitán no habían sido para impresionar. Habían sido para ubicar las piezas del tablero con precisión. Yo estaba ahí, no como invitada, no como madre, no como figura decorativa, sino como dueña. El avión despegó. La presión del ascenso empujó mi espalda contra el asiento. Respiré hondo. Afuera las nubes se abrían como caminos blancos sobre un cielo que ya no era ajeno. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no tenía que mirar atrás, porque no era yo la que se alejaba. Eran ellos quienes por fin tenían que verme desde abajo. El trayecto del aeropuerto al resort fue corto pero suficiente para que mi cuerpo comenzara a aflojarse. No de cansancio físico, sino de una tensión más antigua de esa que se instala en el cuello y los hombros con los años, y que una confunde con postura cuando en realidad es resistencia. El coche era sobrio, elegante, sin logotipos llamativos, pero con los detalles cuidados, aire fresco, silencio. El sonido apenas perceptible de una lista instrumental. El conductor, un hombre de unos 40 años con acento costero, me ofreció una botella de agua y no hizo preguntas. Agradecí ese respeto que no se anuncia, pero que se siente. El resort emergió al final de una avenida bordeada de palmeras como un oasis contenido entre mar y arquitectura de líneas limpias. Me recibieron en la entrada sin demoras. El botones joven y discreto tomó mi maleta con naturalidad y me condujo a recepción. La conserje de acento colombiano y mirada cálida sonrió al leer mi nombre. Bienvenida, señora Vela. Todo está preparado. Su suite está en la torre oeste con vista completa al mar. Hemos confirmado su masaje de la tarde y la cena privada en terraza. ¿Desea ajustar algún horario? Negué con la cabeza. No necesitaba ajustes.
Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar sin que yo tuviera que empujar o justificarme. Seguimos por un pasillo silencioso donde los pasos no hacían eco sino compañía. Llegamos a un ascensor privado que nos llevó directamente al último piso. La suite era una catedral de luz, paredes de cristal, madera clara, tejidos naturales, y al fondo, como una promesa cumplida, el mar. No en postal, ni en fragmento. El mar entero. El Botones me explicó algunos detalles de la Vitisenia habitación con voz baja. Control de cortinas, climatización, minibar. Yo apenas lo escuchaba. No por descortesía, sino porque algo dentro de mí se había detenido en ese instante en el que crucé el umbral y vi esa inmensidad azul esperándome. Cuando se fue dejé caer la cartera sobre una butaca y caminé descalza casi hasta el ventanal. Abrí de par en par las puertas corredizas. La brisa entró con la fuerza de algo que llevaba tiempo contenido. Me acarició el rostro, me desordenó el cabello, me dijo sin palabras ya. Me senté en una tumbona de madera sin prisa. El mar respiraba con ritmo firme y yo traté de acompasarme. Por primera vez en semanas no pensaba en Brian ni en Soraya ni en la escena del avión. No pensaba en la línea tachada del manifiesto, ni en los silencios incómodos durante tantos años. Solo estaba ahí, respirando, mirando. Y en ese silencio, entendí algo que me había estado rozando el alma sin que pudiera nombrarlo. No se trataba de venganza. Nunca lo fue. Ni siquiera cuando di la orden de reinstalarme en ese vuelo, ni cuando pasé frente a ellos sin una palabra. Lo que buscaba no era castigo. Era lugar. Era existencia. Había vivido demasiado tiempo convencida de que la invisibilidad era el precio de la armonía. Que ceder espacio era nobleza. Que callar era fortaleza. Y sí, quizás lo fue durante un tiempo. Pero también fue pérdida. De voz, de identidad, de presencia. Allí con los pies descalzos tocando la madera tibia y el viento salado en la piel, me permití algo nuevo, no justificarme. No pensar si era demasiado, si me había excedido, si había roto algo. No. Lo único que había hecho era volver a mí. Entré un momento, busqué en mi bolso la libreta que había comenzado antes del viaje y escribí sin pensarlo mucho. Esto no es un premio, es un retorno. A lo que siempre fui, a lo que me negué por demasiado tiempo. Dejé la libreta sobre la mesa de noche. Abrí el minibar, serví un poco de agua con hielo y volví a salir al balcón. El sol bajaba lento dorando el cielo con paciencia. Cerré los ojos. No para dormir, sino para quedarme en ese instante. Sin nostalgia, sin ansiedad. Solo ahí. Quizás mañana tendría que tomar decisiones. Reuniones, papeles, llamadas. Pero hoy no. Hoy el viento era suficiente. Hoy bastaba con estar. Porque después de tantos años de ser útil, disponible, funcional, finalmente entendía que también merecía simplemente ser, sin más. Y eso solo, eso ya era libertad. Había pasado poco más de un día desde que llegué al resort, pero mi cuerpo ya caminaba distinto. No con ligereza de turista, sino con la firmeza de quien vuelve a habitar su propia vida. Dormía profundo, sin interrupciones, sin listas mentales girando en la cabeza. Comía sin prisa, no para cumplir horarios. Y al despertar esa mañana supe con certeza que ya no necesitaba permiso para hacer lo que viniera después. Solo necesitaba compartirlo con alguien que entendiera el valor exacto de ese tipo de libertad. Y en mi vida esa persona siempre había sido Endora. Nos conocimos hace décadas en una clase de cerámica que ninguna de las dos terminó. Ella hablaba sin filtro, reía con estruendo y fumaba cigarrillos con boquilla dorada en una época en que ya nadie lo hacía. Mientras yo me esforzaba por ser adecuada, ella llegaba tarde manchada de arcilla con historias nuevas cada semana. Pero nunca me juzgó por ser distinta. Solo me miraba de lado como si supiera que debajo de mi compostura también había una chispa esperando arder. La había perdido un poco de vista en los últimos años.
No por peleas ni distancias reales, sino por esas decisiones silenciosas que una va tomando cuando prioriza la agenda de los demás por encima de la propia. Pero ahora quería escuchar su voz. Busqué su número en la libreta vieja del cajón de la mesa de noche. No lo tenía agendado en el celular porque Endora era de las que cambiaba de número cuando sentía que el anterior ya no le traía suerte. Pero el fijo seguía siendo el mismo. Marqué. 2 timbres. 3. Pensé que quizás ya no vivía ahí, que me había adelantado demasiado en creer que ciertas personas permanecen disponibles en el mismo lugar. Pero en el 4º timbre contestó. ¿Quién habla con voz de mujer recién resucitada? Sonreí antes de responder. Soy yo, Endora. Hubo un silencio corto pero denso. Luego una carcajada. Calista Vela. Pensé que te habían enterrado bajo los maceteros de Brian. ¿Sigues regando begonias ajenas? ¿O por fin te saliste del invernadero? Ya no riego nada que no haya plantado. Yo dije sin pensarlo. Y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Nos reímos como antes. No con la risa educada que se da en reuniones familiares, sino con esa risa que sale de la boca y se instala en el pecho como si limpiara por dentro. Endora preguntó poco y entendió mucho. No necesitaba detalles para saber que algo había cambiado. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a volver a esa casa enorme con cortinas cerradas y el comedor intacto? No respondí. Quiero viajar. No como turista, como mujer que ya no espera ser útil. ¿Tienes pasaporte vigente? Preguntó sin perder el ritmo. Lo tengo. ¿Y maleta roja? Esa nunca se fue. Perfecto. Empaca. Nos vamos el martes. Me reí de nuevo. Pero esta vez no con nostalgia ni sorpresa. Con aceptación. Con ganas. ¿A dónde primero? A BMF. A ese pueblo con teleférico donde sirven whisky que nadie disfruta. Después improvisamos. ¿Y si nos perdemos? Entonces nos reencontramos. Hablamos casi 1 hora más. De cosas sin importancia y de cosas esenciales. De cómo nos dolían las rodillas con la humedad, de cómo ya no nos afectaban los juicios ajenos, de cómo el mundo seguía funcionando, con o sin nuestra ansiedad. Me preguntó si seguía usando los mismos aretes de perla, y le confesé que no, que ahora llevaba unos aros dorados que compré por impulso en una tienda de aeropuerto. Me dijo que eran señales de recuperación. Antes de colgar, Endora dijo algo que me quedó dando vueltas. ¿Sabes qué es lo más peligroso de nosotras, Calista? Que cuando dejamos de cuidar el jardín ajeno florecemos como maleza buena. Imparables. Colgué con una sonrisa en los labios. No por lo que venía, sino por lo que ya había comenzado. Fui hasta el armario, saqué la maleta roja, la abrí sobre la cama y empecé a guardar. No necesitaba mucha ropa, solo lo justo. Un par de libros. El cuaderno donde ahora escribía frases que antes no me atrevía ni a pensar. Y un frasco pequeño de perfume que no usaba desde hacía años, pero que ahora olía a estreno. Dejé el vestido coral colgado en una percha aparte. No sabía si lo llevaría o no. Quizás sí, quizás no. Lo importante era que por primera vez el próximo viaje no era para acompañar a nadie. Era para andar, para estar, para reír fuerte y tarde, para mirar el mundo con los ojos de quien no debe explicarse. Porque, como dijo Endora, ya no riego begonias ajenas. Y eso en mi idioma se traduce en libertad. La maleta roja rodó por los pasillos del aeropuerto como si supiera el camino. Endora llevaba una mochila con parches de ciudades donde nunca había estado y una bufanda roja atada al cuello, a pesar del calor. Yo la seguía no con la sumisión de quien es arrastrada, sino con la complicidad de quien ha decidido entregarse a lo desconocido. Nuestro vuelo despegó sin retrasos. Ninguna de las dos habló durante el ascenso. Yo miraba por la ventana. Endora leía una revista sin interés. Solo cuando la señal del cinturón se apagó, alzó la vista y dijo: «Estamos en marcha, Calista. Esta vez, sin mapas ajenos.
Nuestra primera parada fue un pueblo escondido en la cordillera con calles empedradas y aire a hoja seca. El nombre BMF apenas figuraba en las guías turísticas, pero Endora había insistido. Tienen un teleférico ridículo que sube a ninguna parte. Perfecto para comenzar. Y tenía razón. La cabina del teleférico era antigua, crujía con cada ráfaga de viento, pero la vista valía cada tambaleo. Desde arriba el valle se extendía como un tapiz de verdes cansados, y yo me sentí pequeña en el mejor de los sentidos, no insignificante. Ligera, libre de tener que sostenerlo todo. Cuando descendimos, caminamos sin dirección. Un anciano nos vendió pan recién horneado, y lo comimos sentadas en una piedra sin platos ni servilletas. El pan sabía a infancia. Endora me miró y dijo: «¿Hace cuánto no comes con las manos?». Le respondí con una sonrisa y un mordisco. Después compartimos un whisky que ardía en la garganta, pero que nos hizo reír hasta que nos dolieron los costados. Fingimos que era delicioso. Nadie nos creyó, pero tampoco importaba. Al tercer día partimos hacia Sicilia. El calor era otra cosa. Pegajoso, denso, como una capa invisible sobre la piel. Caminamos entre olivares que parecían eternos. Los árboles tenían troncos retorcidos como cuerpos sabios. No hablábamos mucho. A veces bastaba con señalar una flor, una sombra, una nube. En una de esas caminatas, Endora se detuvo frente a un árbol que tenía una rama quebrada pero aún viva. La tocó con delicadeza y dijo: «Así estamos nosotras, no enteras, pero más fuertes de lo que parece». En las noches buscábamos terrazas con manteles de tela y velas temblorosas. Pedíamos vino sin preguntar el precio y postres sin justificar las calorías. Una noche comimos 2 porciones de tiramisú cada una. Nadie nos juzgó. Si lo hicieron, no nos dimos cuenta. Endora alzó su copa y brindó. Por las mujeres que se cansaron de disculparse. Yo brindé con ella, y en ese instante supe que algo en mí ya no volvería atrás. No porque me lo hubiera propuesto, sino porque el cuerpo ya no aceptaba cargas innecesarias. Dormíamos sin reloj. Despertábamos con el sol o con el canto de algún pájaro que no sabíamos nombrar. Una mañana me vi al espejo y no reconocí mis ojos. No porque hubieran cambiado, sino porque por fin me miraban sin juicio, solo con ternura. Me toqué la cara como quien confirma que aún está ahí, pero más despierta. Endora propuso ir a un mercado local. Compramos frutas con nombres que no sabíamos pronunciar. Ella se empeñó en conseguir una falda de lino que terminó usando como pañuelo. Yo compré una taza de barro con la frase pintadas a mano: «Tutto quello ci serve e tempo e coraggio». Todo lo que se necesita es tiempo y coraje. La envolví con cuidado y la guardé en la maleta. Era el único recuerdo que quería llevar. Una tarde, sentadas en un banco frente al mar, Endora rompió el silencio con una de sus verdades disfrazadas de chiste. «¿Te das cuenta, Calista? No viajamos para mostrar que estamos vivas. Viajamos para sentirlo». Y tenía razón. No compartimos fotos. No hicimos publicaciones. No avisamos a nadie. Nuestro viaje no era prueba de nada. Era el proceso de volver a respirarnos a nosotras mismas. En la última noche en Sicilia nos sentamos en la terraza del hotel con 2 copas de vino blanco y una brisa suave que olía a sal y a romero. Hablamos de lo que venía, no en términos de planes, sino de deseos. Yo le dije que quería escribir, no para publicar, sino para recordarme a mí misma las cosas que me hacían bien. Ella dijo que pensaba adoptar un perro viejo de esos que nadie quiere y ponerle un nombre importante, como embajadora o marquesa, para que nadie lo vuelvas a mirar en menos. Reímos hasta tarde. Cuando subimos a la habitación, el pasillo parecía más largo de lo que era. Caminamos lento, no por cansancio, sino porque sabíamos que esas horas estaban hechas de un material distinto. No de tiempo, de memoria viva. Aquella noche dormí con la ventana abierta. Dejé que el aire me tocara la cara y me prometiera sin palabras que la vida no se había terminado. Solo se había hecho esperar.
y ahora por fin la estábamos alcanzando, paso a paso, sin permiso, sin miedo, sin deberle nada que adiasata a nadie. Volver del viaje con Endora no fue un cierre, fue una apertura, como si al cruzar de nuevo la puerta de mi casa lo hiciera con una piel distinta. La misma maleta roja me acompañaba, sí, pero adentro traía algo más que ropa usada y pequeñas compras sin nombre. Traía decisión. No de cambiar el mundo ni de encabezar revoluciones, solo de no volver a ser una mujer invisible. Pasé los primeros días en silencio, no un silencio de vacío, sino de siembra. Leía mucho, caminaba sin destino, ordenaba mis papeles con una ya atención nueva. Una mañana, mientras revisaba los informes de Vuelo Norte, me detuve en una nota al margen escrita por Anselio, meses atrás. Hablaba de la falta de personal para ciertas rutas secundarias, de la necesidad de entrenar más personal auxiliar, de cómo cada año era más difícil encontrar mujeres dispuestas a reinsertarse en el sector por encima de los 50. Cerré el informe y me quedé mirando el borde de la hoja como si ahí se escondiera algo más. Esa noche soñé con una mujer mayor de cabello recogido con pinzas baratas, empujando un carro de limpieza por un pasillo sin ventanas. No decía nada, pero sus ojos eran un grito. Al despertar supe lo que tenía que hacer. Llamé a Anselio 2 días después. Su tono fue el de siempre profesional directo. Le expuse mi idea sin adornos: crear un fondo dentro de Vuelo Norte exclusivamente dedicado a mujeres mayores de 60 años que quisieran volver a trabajar, reinventarse o simplemente probar algo distinto. No para darles caridad, sino para ofrecerles herramientas reales. Quiero que se llame el Fondo de las Alas, dije. Porque muchas creen que ya no pueden volar y solo necesitan que alguien les recuerde cómo se hace. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego una respuesta sencilla. Lo haremos. Lo que siguió fue trabajo. Reuniones, firmas, propuestas. Y en medio de todo eso, una escena que terminó de sellar el rumbo. Estaba hospedada en un hotel pequeño del centro durante una visita a la base operativa. Una mañana bajé temprano al comedor y noté a una camarera distinta, no por su uniforme, sino por su forma de moverse. Era mayor que las demás, de movimientos precisos pero suaves. No hablaba, pero saludaba con una leve inclinación de cabeza. Me trajo el café con manos seguras y una mirada que evitaba la mía. La observé durante 3 días. Siempre en silencio. Siempre eficaz. Siempre al margen. Una tarde la encontré en el pasillo doblando servilletas con una destreza casi artística. Me acerqué sin invadir. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», pregunté. «8 meses», respondió apenas sin levantar la vista. «¿Y antes?» «Nada. 30 años sin contrato. Cuidando niños, limpiando casas. Cosas así». Asentí. No pregunté más. Solo la observé mientras terminaba una figura de tela que parecía una flor. «Le gustaría trabajar en el aire», solté. Me miró como si creyera haber oído mal. «¿Cómo Vuelo Norte está buscando mujeres con oficio? No con experiencia en aviación, con experiencia en la vida». Se quedó callada. Luego sonrió, pero no con los labios. Con los ojos. Como quien escucha por primera vez una frase que le pertenece. Tomé nota de su nombre, sus datos, y al irme del hotel dejé una tarjeta con el logo nuevo del programa. En el reverso una frase escrita a mano. Nadie debería desaparecer solo porque otros dejaron de mirar. El Fondo de las Alas se aprobó oficialmente un mes después. Tenía presupuesto inicial, equipo de selección y un plan piloto para 3 destinos. No lo anunciamos con prensa ni titulares. Era un programa discreto como todo lo que tiene verdadero impacto. Las primeras postulantes llegaron tímidas, algunas con miedo, otras con vergüenza, pero también con una luz encendida bajo las cenizas. Esa luz que yo reconocía, porque la había tenido, porque casi la pierdo. Una de las primeras seleccionadas fue la camarera del hotel. Se llamaba Teresa.
En su primera sesión de entrenamiento, no dejaba de tocarse el cuello como si aún no creyera que el uniforme de vuelo norte le pertenecía. El día de su primer vuelo me envió una foto desde el avión. Iba de pie junto a la puerta con la mano apoyada en el respaldo de un asiento y una sonrisa tan firme que parecía sostener el fuselaje entero. No respondí al mensaje. No hacía falta. Ya había sido respondido mucho antes cuando alguien me recordó que yo también tenía alas, solo que las había doblado para caber en la vida de otros. Ahora me tocaba enseñarle a otras a desplegarlas. No como guía, ni como heroína. Solo como alguien que sabe lo que es volver del silencio. Y decir sin gritar, todavía estoy aquí. Y esta vez no pienso irme. La invitación llegó en forma de mensaje corto. Sin emojis, sin adornos. ¿Podemos cenar esta semana? Lo firmaba Brian como si necesitara recordar quién era. Dudé en responder, no por miedo, sino por respeto, al silencio que tanto me había costado construir. Pero algo en mí no del todo cerrado. Aceptó. Elegí un restaurante neutral, ni demasiado elegante ni demasiado informal. Uno donde no hubiera recuerdos familiares ni platos compartidos de infancia. Me senté en la mesa antes que él. No por puntualidad, sino por decisión. Brian llegó con una chaqueta que apenas ocultaba su incomodidad. Me saludó con un beso en la mejilla mecánico. Su mirada buscó rápido la carta como si pudiera esconderse entre vinos y pastas. «¿Te ves bien, mamá?» «Gracias. Tú también». El camarero se acercó, tomamos agua. Evitamos hablar del clima del tráfico de la comida. «He estado pensando», dijo finalmente removiendo el hielo de su vaso con una cuchara. Las cosas se nos fueron de las manos. No era mi intención herirte. No respondí de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía prisa por soltarlas. No es solo que me heriste, Brian. Es que decidiste que mi lugar era fuera de la foto. Y lo ejecutaste sin temblar. Fue un error. Nos organizamos mal. Soraya creyó que... No pongas a Soraya entre tú y yo, interrumpí serena. Tú firmaste el manifiesto. Tú aceptaste que otra persona tomara mi asiento. Tú no dijiste nada cuando me vi afuera del avión con la maleta aún cerrada. Bajó la vista. Su mano temblaba ligeramente. Sigues siendo mi madre, pero no tu sirvienta. El camarero dejó el plato principal. Lo empujé un poco con el tenedor sin hambre. Brian apenas probó el suyo. A veces dijo casi en un susurro, «Siento que todo se me fue de las manos». «No se te fue», respondí. «Lo soltaste». «Que es distinto». El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Era necesario. Como una habitación que debe vaciarse antes de redecorarla. «Mamá, no quiero que todo termine así». «¿Así cómo?» «Conmigo pagando las cuentas emocionales de todos». Llamé al camarero. Pedí la cuenta. Brian intentó alcanzarla, pero ya había pasado mi tarjeta. «No hacía falta», dijo. «Claro que sí», respondí sin mirar. «Siempre pagué. Por todo. Por las niñeras. Por las vacaciones que tú no recuerdas. Por los silencios. Por las cenas donde me ignoraron. Por las veces que fingí estar bien para no incomodar. Esta vez también pago. Pero no porque te deba algo, sino para cerrar». Guardé el recibo con calma. Me puse el abrigo. Afuera esperaba el auto. El chofer, un hombre mayor llamado Rafael, abrió la puerta trasera con naturalidad. Brian se quedó inmóvil, aún sentado. «¿Te vas así?» Me giré un instante antes de entrar. «No me voy. Ya me fui hace tiempo. Esta cena era solo para ver si tú habías llegado». Brian no respondió. Lo vi a través del vidrio mientras el auto se alejaba. Aún sentado, aún sin palabras. Durante el trayecto Rafael no dijo nada. Yo tampoco. Pero al pasar por una calle iluminada, me vi reflejada en la ventana. Y por primera vez en años la mujer que me miraba no parecía pedir permiso, ni explicación, ni perdón. Solo estaba. Y eso después de todo era más que suficiente. El cielo tenía un tono azul que no se consigue desde tierra firme.
Un azul limpio, casi líquido, que envolvía el avión con una calma que ni el viento se atrevía Sotet a romper. Calista apoyó la frente contra el vidrio no por cansancio, sino por costumbre. Le gustaba mirar así sin decir nada, como si cada nube le ofreciera una versión distinta de sí misma. No era la primera vez que volaba desde su regreso, pero sí era la primera vez que lo hacía por puro placer. No para vigilar operaciones, ni para firmar documentos, ni para evaluar rutas. Ese vuelo en esa cabina silenciosa y suave era suyo. Solo suyo. Llevaba un cuaderno de tapas de cuero en el regazo. Una pluma fuente entre los dedos. Aún no había escrito nada. A veces lo importante no era correr a llenar las páginas, sino esperar a que la memoria encontrara su ritmo. Una azafata joven se le acercó en silencio. Cabello recogido, sonrisa leve pero genuina. Le ofreció una copa de agua con gas y una servilleta blanca doblada con precisión. Calista la aceptó con una inclinación de cabeza. La joven no se alejó del todo. «Disculpe», dijo casi en voz baja. «Solo quería agradecerle. Mi madre entró al programa El Fondo de las Alas. Vuela la semana que viene a Quito. Está emocionada como niña con zapatos nuevos». Calista sonrió. «Ahora sí, de verdad. Me alegra saberlo. Gracias por existir», agregó la azafata y se retiró con la misma elegancia con la que había llegado. Calista dejó que las palabras reposaran en el aire. «Gracias por existir». Qué frase sencilla y, sin embargo, tan poco dicha. La escribió en la primera línea de su diario. Debajo añadió: «Hoy no hay manifiestos que me tachen. Hoy soy pasajera de mí misma». Las turbulencias eran leves, casi imperceptibles. La nave seguía su curso sobre un océano que se intuía profundo. Calista cerró los ojos un momento. No para dormir, sino para recordar desde la quietud. Pensó en Brian. En su rostro cuando la vio cruzar el pasillo del avión semanas atrás. En su incomodidad, en sus disculpas a medias, en la forma en que intentó aferrarse a un vínculo que él mismo había deshilachado. No había resentimiento en ese recuerdo, solo una verdad mansa. Algunas cosas se rompen no por rabia, sino por costumbre. Y lo que se rompe así no se repara, se transforma. Pensó también en Damián, en la caja fuerte, en el gesto silencioso de quien incluso desde el más allá supo cómo sostenerla. No como princesa encerrada, sino como capitana liberada. Si él había sido la raíz, ahora ella era rama. Y viento. Y dirección. Miró de nuevo por la ventana. En el horizonte un destello de luz acariciaba el ala derecha. Era como si el sol saludara solo a ella. Abrió de nuevo el diario. Escribió sin pausa, como si las palabras hubieran estado esperando todo ese tiempo para salir. Mi hijo intentó achicarme. Me sentó en la sombra, me cambió por alguien sin historia, me pidió silencio. Pero me crecieron alas. No por venganza, por instinto. Porque las madres que no se rinden, no se evaporan, se elevan. Cerró el cuaderno con calma. Lo guardó en su bolso entre un pañuelo de seda y una postal antigua de Sicilia. La voz del capitán se escuchó en la cabina: altitud estable, clima favorable, llegada puntual. Todo iba bien. Todo finalmente estaba en su sitio. Calista se desabrochó el cinturón. Se acomodó en el asiento con la soltura de quien ya no pide permiso. No necesitaba más validaciones. No esperaba reconocimiento. Había dejado de ser la mujer que se preguntaba si era suficiente. Ahora simplemente era. Y eso a los 70 era el mayor lujo. El avión atravesó una franja de nubes suaves. La luz cambió. Una claridad dorada llenó la cabina. Calista miró por la ventanilla una vez más, y esta vez no vio el cielo. Se vio a ella misma reflejada en el vidrio, no como madre de nadie, no como esposa de alguien, no como pasajera excluida. Se vio como la mujer que había abierto sus alas justo cuando todos creyeron que ya no tenía espacio. Y mientras la nave avanzaba silenciosa y firme, Calista cerró los ojos y sonrió. Por fin volaba. No a pesar de todo, sino gracias a todo.